para estabilizarse, van robando electrones a otro tipo de moléculas. Y esas moléculas pueden ser tus propios lípidos, nucleótidos, etcétera. ¿Qué hace el antioxidante? Pues para que no le robe al resto, le ofrece voluntariamente un electrón, se estabiliza el radical libre, se queda contento y entonces evitamos esta reacción en cadena del yo te robo, tú me robas, que es lo que luego va a dar lugar a una hiperpigmentación o posible incluso daño celular con sus melanomas, etcétera. Seguro que estás pensando que con tanto jaleo de la vitamina C y sus derivados, lo mejor es exprimir un limón y hacer un tónico casero. Sin embargo, en ocasiones la vitamina C no es lo que parece. En los limones o naranjas, es decir, en los cítricos, además de tener ácido ascórbico, tenemos ácido cítrico, de ahí su nombre genérico. Si exprimes un limón, tenemos un zumo con un pH de 2,2, lo que resulta ser demasiado ácido para el manto hidrolipídico de la piel. Es cierto que se usa en formulaciones cosméticas como regulador del pH, pero esto no es equitativo a frotar una rodaja de limón o el propio zumo con fines cosméticos. Lo mejor es que añadas agua y te prepares una buena limonada. Ojo, no para detoxificar el cuerpo, que esto ya lo hace nuestro hígado y nuestro riñón de manera autónoma. Bueno, y yo creo que ya para terminar, ¿no? Hemos hablado de la vitamina A, es decir, de los retinoides, que para mí es la reina de la noche, de la vitamina D, que sería la niacinamida, de la vitamina C, que es la reina del día, y sus derivados, sus posibles derivados, del ácido ferúlico, de la vitamina E, y para terminar nos quedarían pues las famosas cremas hidratantes, donde hay algunos ingredientes, bueno, pues cuestionables a nivel de efecto, a nivel de eficacia, ¿no? Porque ya pasamos al tejido conjuntivo, donde tenemos el colágeno, elastina, que nos dan sostén a la piel. Pero el querer emular los ingredientes o en este caso las proteínas que tenemos en el tejido conjuntivo, copiar estas proteínas en nuestras cremas no significa que vayamos a tener más colágeno por aplicarnos una crema con colágeno, ¿no? Claro, aquí pasa lo mismo que pasa con la vitamina C, ¿no? El marketing que al final te dicen 15% de vitamina C y lleva derivados, ¿no? Pues aquí es el jugar con que la gente entienda que dentro de su piel hay colágeno y elastina y ácido hialurónico y que luego lo asocien que de forma tópica va a hacer lo mismo. Pero básicamente lo que son activos hidratantes porque tienen capacidad de retener mucha cantidad de agua y luego cederla, por así decirlo, a la piel. Exacto, al final esos son ingredientes que añadimos a las cremas, que le pueden dar un espesor, que le pueden dar, pues eso, una hidratación a la piel, pero que no significa que porque usemos colágeno ni colágeno hidrolizado vayamos a tener un aumento en la síntesis de colágeno endógeno de la piel. Hay que tener un poco de cuidado, de saber entender la diferencia entre el colágeno hidrolizado, porque también es algo muy complejo. Ocurre como con el ácido hialurónico. Existe el ácido hialurónico de alto peso molecular y de bajo peso molecular. Sí. Pero, bueno, pues al final el fabricante te indica que es de alto y bajo peso molecular, pero no te indica el peso molecular. Sí, bueno, pero para que la gente se haga así como una idea, ¿no? Un bajo peso molecular, estamos hablando de unos 50.000 Daltons, ¿no? En teoría, bueno, sí. Luego hay más de bajo peso molecular aún, pero si siempre ponemos el límite de 500 Daltons y pretendemos que algo de 50.000 se penetre a algún lado, estamos fastidiados, ¿no? También hay que decir que sí que hay ahora, hoy en día, sí que se fabrican ácidos hialurónicos de bajo peso molecular, de unos 500-800 Daltons, pero claro, cuanto más pequeño, por así decirlo, sea la molécula la estructura del ácido hialurónico, peor va a ser su capacidad de retener agua.
Entonces, esa función de turgencia y retención de agua la estamos perdiendo al bajar el peso molecular. Sí, o sea, para mí lo mejor es una crema que combine ambos, es decir, que tenga un alto peso molecular, que absorba, que sea capaz de aguantar el agua y de retener el agua, y si puede, pues que tenga algo de bajo peso molecular, pues para aumentar esa síntesis de ácido hialurónico, teóricamente, propio de la piel. Pero aunque sí que existen estudios de que el ácido hialurónico de bajo peso molecular estimula la propia síntesis del ácido hialurónico, para mí es un concepto un poco complejo de entender, sobre todo a nivel de fórmula, a nivel de estabilización y de que ese ácido hialurónico no te polimerice a un peso molecular un poquito más alto. Sí, ahí estamos de acuerdo. Es complicado. Todo esto es complicado. Y no sé, al final es química y la química es complicada y nos falta mucho por saber. Sí, ocurre que lo mismo como cuando ves una crema y te dice que lleva ácido hialurónico puro. El ácido hialurónico puro es un sólido. Igual que le pasa al colágeno. Exacto, son sólidos y para nosotros tener una estructura gel, o sea, una textura tipo gel o más líquida, tenemos que solubilizar ese sólido en agua, en una disolución con glicerina o lo que sea, o la fase acuosa que vayamos a elegir. Entonces, nunca vamos a tener un ácido hialurónico puro en una crema hidratante o colágeno puro en una crema hidratante, porque si fuese puro, pues sería un sólido. Sí. Al final lo que tenemos es un gel de ácido hialurónico y de ahí sacamos nuestra concentración final en la crema. Y de ahí su sensación pegajosa, sobre todo en cremas que llevan, que también puede ser por la glicerina, ¿no? Pero sí que es verdad que el ácido hialurónico, si va a mucha concentración, tiene una sensación un poco desagradable, no cosmética. Exacto, sí. Si tenemos demasiada concentración. Las fórmulas, como mucho, yo creo que tienen un 2-4% de ácido hialurónico porque si no se hace muy pesado, se hace muy, muy gel y eso es imposible que quede bien en la piel y que se asiente y que no polimerice luego con otro tipo de ingredientes de cosméticos que pongamos encima, claro, que nos salgan las temidas pelotillas en el rostro por incompatibilidad de texturas. Sino, y también porque la gente se aplica cantidades muchas veces de, que eso también habría que hablarlo, ¿cuánto tengo que echarme? Porque la gente muchas veces se piensa que cuanto más mejor y lo que deberían ser 2 gotas se echa un chorro. Entonces, normal que de tanto, pues, de aplicar tanta cantidad, luego al secarse, masajear, se forme ahí la de San Quintín. Sí, aplicamos mucho ácido hialurónico, mucha crema con vitamina C, antiarrugas, pero luego llegamos a la protección solar y aplicamos un grano de arroz de SPF 50 y a la playa a tomar el sol. Pero luego le echamos la culpa a la fórmula del protector solar de que nos haga pelotillas. Que del protector solar no hace pelotillas, digo, ¿y lo que te has echado antes? Exacto, ¿no? Yo creo que es algo muy generalizado, ¿no? El aplicarse más crema de la que necesitamos realmente. Y, por ejemplo, con los retinoides o con la vitamina C, también ocurre. Aplicamos mucho y, por lo tanto, aumentamos esa irritabilidad que no pueda dar la fórmula. Tampoco hace falta aplicar tanto. No. Y de hecho con los retinoides más vale, sobre todo ya si vas al ácido retinoico, que apliques lo justito. Tú ya para terminar el podcast, tú como usuario habitual de retinoides, porque además es otra pregunta, ¿no? El cómo lo aplico. ¿Cómo te inicias tú en aplicar retinoides o retinoides? Bueno, retinoides no, que sería ya medicamento y hablaríamos con un dermatólogo, pero un retinoide normal que nos podamos encontrar en formato cosmético, ¿cómo aconsejarías probarlo? Vale. O integrarlo en la rutina. Si elegimos, pues, por así decirlo, un retinil, que son los esteres de retinol, el retinil, palmitat y todo esto, aquí no habría problema, podrías echártelo todos los días, ¿no? Pero si te vas a iniciar con un retinol o un retinal, pues vamos a usar un poco la lógica a la cabeza y un poco de principio de precaución. Porque el retinol en sí pues puede irritar y no es un efecto secundario. Es intrínseco al propio retinol. Entonces, yo lo que diría es empezar por unas concentraciones bajas, que aquí sí que es verdad que animaría a las compañías cosméticas, ¿no? Que es sus productos que llevan retinol, que por lo menos le digan a la gente la cantidad que llevan.
un poquito, porque normalmente cuando nos dicen la concentración a lo mejor es que va a una cantidad baja, pero bueno, empezar por dosis siempre bajas, espaciarlas, darlas a días alternos, ver cómo va respondiendo la piel y en función de eso, pues y empezar a darlo en días consecutivos. Esto es ir viendo cómo utilizar la lógica. Si me lo empiezo a dar todos los días y me irrita, pues tendré que espaciarlo. Y así hasta que se produzca un poquito también la retinización y ya la piel se acostumbra a ellos. Exacto, yo creo que hay que abogar más por el sentido común y el aplicar, pues tampoco hace falta que acabemos con la crema en un mes, ¿no? Que aunque tienen un pago limitado, tampoco hay que obsesionarse, ¿no? Que no por más cantidad que te apliques en el rostro vas a quitar antes la arruga o se va a desaparecer antes la mancha. Tenemos que pensar que tanto la arruga como la mancha ha tardado a lo mejor 30 años en aparecer y no podemos pretender que en 2 meses, a base de una irritación excesiva por un mal uso del cosmético, desaparezca. Sí, porque al final a lo mejor puedes hasta empeorarlo. Exacto. Yo sí que diría que por norma general que cuando empecemos una rutina, ¿no? La mantengamos por lo menos un año. Hasta un año Bueno, no esperes unos resultados de un antes y un después. Y luego también tú te estás acostumbrando a verte a ti mismo. Entonces, si no tienes una referencia de cómo estabas antes, no realmente no vas a saber si te ha ido bien o te ha ido mal. sí, bueno, claro, o sea, al final el problema está en que queremos probar demasiado en poco tiempo y yo creo que este tipo de consumo en cosmética deberíamos un poco ir desterrándolo y buscar realmente algo que sea efectivo y que si tenemos que usar la misma crema durante el resto de nuestra vida porque nos funciona y porque va bien, pues no hace falta liarse la manta a la cabeza y probar, pues eso, 4, 5 o 6 cremas diferentes al año. Al menos es mi opinión a nivel minimalista, de que si algo te funciona y sobre todo si tienes un problema en la piel y a nivel de dermatitis o de acné o lo que sea, tampoco meterle mucha tralla a la piel. Es todo mucho más sencillo. Sí, yo ahí comparto tu filosofía de simplificar todo. De hecho, al empezar con todo esto de Instagram, ¿no? Acabas recibiendo producto, quieres usarlo para también ver qué tal te va, no porque vayas a tener un resultado en 3 días y al final yo, por ejemplo, mi rutina se ha visto afectada por las muestras que puedes tener y todo esto. Entonces, he desterrado un poquito a mi rutina que me iba estupendamente, tenía la piel genial y por introducir otras cosas como por probar alguna ampolla, tal, no sé qué, he Exacto. vuelto a tener un acné que no había tenido en años. Entonces, como si te funciona, mantente. Deja de liarte mantas a la cabeza, ¿sabes? Sí, sobre todo porque muchas veces, sí, es verdad que en redes sociales se da una imagen un poco diferente. Yo también tengo muchas cosas que no he probado y que hasta que no termine no probaré, pero a nivel de usuario normal que está en su casa, que sí, que consume redes sociales, yo creo que es interesante lanzar este mensaje, ¿no? De, bueno, si tienes una piel complicada y si quieres tratar pues una hiperpigmentación o una arruga o lo que sea, sé constante con el tratamiento que te está funcionando y no tengas este ansia por usar el producto que está de moda en redes sociales. Claro, y milagros, pues, a Fátima, al final, porque es cosmética. Si tienes un problema de hiperpigmentación, pues ponte en manos de un especialista que puede usar otro tipo de activos que ya son considerados medicamentos y puedes combinarlo con tratamientos al final. Sí, exacto. Yo creo que tenemos mucho miedo a ir al dermatólogo, no nos apetece y al final tiramos de recursos que un cosmético llega hasta donde llega, pero un dermatólogo te puede aconsejar pues cómo usar un retinol, cómo usar otros ingredientes como el ácido acelaico, como el adapaleno, etcétera, que se puede combinar muy bien. Entonces, quizás pues tengamos que acudir a un dermatólogo si tenemos muchas manchas en la piel o si queremos eliminar el acné en vez de estar probando que si cosmética natural, convencional o con este ingrediente o con este otro ingrediente. Porque aunque haya mucha teoría y nosotros hablemos mucho de este ingrediente va muy bien para tal, depende mucho de, de la persona y de lo que queramos tratar. Y de la forma cosmética luego al final, porque a lo mejor, no sé, no es lo mismo una emulsión muy rica en Exacto. fase grasa
con un retinol que un gel, y a lo mejor vas y te compras ese y tienes acné y no te funciona bien,